Ahora a tener el mensaje. Vamos a cambiar un poco el orden y vamos a volver a leer el texto con el que hemos empezado, 2 versículos de Romanos 12, del 1 al 2. Y sobre este texto vamos a meditar. Dice así, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos son los versículos. Los que lleváis tiempo leyendo la Biblia, pues sabréis que esta carta que Pablo escribió a los romanos se divide en 2 partes, o quizá en 3, pero por resumir, del 1 al 11, sería la parte de doctrina, donde se habla de esta misericordia de Dios. Pablo lo resume así. Pablo resume los capítulos del 1 al 11 como las misericordias de Dios. Y luego del 12 al 16, que es como termina la carta, es la parte práctica, una parte de lo cual hace la conducta en la iglesia, el ejercicio de los dones, la manera en que nos relacionamos unos con otros, con el mundo en que vivimos. Es una parte más práctica, ¿no? Y estos dos versículos que están aquí, hacen como de bisagra entre esa parte doctrinal y esa parte práctica. Y son 2 versículos muy importantes si realmente nosotros entendemos en qué consiste esto de la misericordia de Dios que nos ha alcanzado. Y queremos vivir la vida práctica que una vez salvados tenemos que vivir. Estos 2 versículos son clave porque nos habla de 2 actitudes, de 2 características, de 2 cosas que en cada uno de nosotros tiene que haber para poder caminar correctamente ese camino nuevo que la vida cristiana implica. La primera idea, un poco ya la hemos visto. La primera idea que en estos 2 versículos vemos es que nuestra respuesta de adoración ante todo lo que Él ha hecho, lo que Dios ha hecho por nosotros, tiene que ser la entrega total de nuestras vidas a Dios. Una vez visto toda la doctrina, toda la misericordia de Dios, la respuesta normal, lógica, la respuesta de adoración, el culto de adoración normal, no es cantar, es entregarle totalmente nuestra vida a Dios. Cantar también hay que hacerlo y está bien, pero entregarle nuestra vida. La segunda idea que encontramos en el versículo 2, la segunda idea es que además de esa entrega total, nuestro deseo, y es un deseo que tiene que dominar nuestra vida, es hacer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Estas 2 ideas que están en este texto bisagra son fundamentales para poder vivir nuestra vida cristiana como Dios quiere. ¿Vale? Entonces, la primera cuestión ya en parte la hemos un poco meditado, pero me gustaría profundizar un poquito en esta frase, las misericordias de Dios, ¿no? Antes hemos dicho que cuando en la Biblia encontramos así que, o por lo tanto, eso significa que antes
se ha dicho algo que deberíamos leer, pues para saber por qué ahora va a decir lo que va a decir. Y en Romanos 11, justo el capítulo anterior, lo podemos leer. Dice 11:30, dice, pues como vosotros, se refiere a los gentiles, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, está hablando de los judíos, así también estos judíos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Parece que se lía un poco, pero él no se lía. Decía que la división que hemos hecho de la carta a los romanos se podría hacer de otra manera, que es capítulos del 1 al 8, la parte de doctrina, y del 9 al 11 es como una especie de incursión, preocupación que el apóstol Pablo tiene por su nación, por los judíos. Ahí habla específicamente de los judíos. Es como si estuviera diciendo en voz alta, ostras, el Evangelio ahora ha llegado a todo el mundo es salvo, el pueblo de Israel de alguna manera está como fracasado, las ramas del olivo, que eran las judías, fueron cortadas, eso está en Romanos 9, y han sido injertados los gentiles. Ya sé que esto a lo mejor es un poco de doctrina, y si no lo hemos estudiado, pues no nos suena, pero es de lo que está hablando capítulos 9, 10 y 11. Pablo está muy preocupado por qué va a pasar con los judíos, o sea, y ahora qué va a pasar con ellos, ¿no? Pero fíjate lo que está diciendo aquí. Está diciendo que gracias a que el Evangelio ha llegado a los gentiles que antes eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia, lo que Pablo está diciendo es que gracias a esa misericordia que los gentiles ahora viven, los judíos algún día volverán a alcanzar misericordia. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Y eso está ocurriendo ya. Por el testimonio de la Iglesia en el mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, mucho, en Israel también, judíos se están convirtiendo a Cristo. Y lo cual quiere decir que esto se está cumpliendo. Pero yo no me quería referir a esto, sino a las palabras que utiliza Pablo. Erais desobedientes, pero habéis alcanzado misericordia. Y cuando Pablo escribe esto, acaba con una expresión que es de alabanza. Versículo 33 del 11. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios. Eso es un cántico de alabanza. O sea, se queda como alucinado. Está diciendo cuánta misericordia y cómo son los planes de Dios, que el Evangelio y la misericordia de Dios van a llegar no solo a los gentiles, sino también a los judíos. Y acaba esta sección diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Y al final, 36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando hablamos de misericordia, esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante eso? Porque nosotros no le vamos a entregar nuestra vida a Dios si no comprendemos la misericordia de Dios. ¿Sí? Es lo que intuimos en este pasaje. Por las misericordias de Dios, debido a su misericordia, os ruego que presentéis vuestra vida. Pero si uno no entiende la misericordia de Dios o no la entiende en toda su profundidad, pues igual la respuesta de adoración será un gracias o un muchas gracias, pero no entregarle la vida a Dios, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, fijaos cómo la misericordia de Dios tiene que ver, en primer lugar, con nuestra desobediencia. O sea, ni tú y yo, que hemos sido objetos de la misericordia de Dios, lo somos porque tenemos un problema, teníamos un problema y seguimos teniéndolo, por desgracia, nuestra desobediencia. Ahí lo resume Pablo
nuestra vida de pecado como desobediencia a Dios en general. En sí, la palabra misericordia, ¿sabéis de dónde viene? De miseria. Hay dos palabras que forman misericordia, la palabra miseria y la palabra corazón. Que Dios ha tenido misericordia de ti y de mí tiene que ver con nuestra miseria como personas, nuestra miseria. Dios ha visto tu miseria, ha visto mi miseria y ha puesto su corazón en nuestra miseria para poder ayudarnos con esa miseria. Claro, esto normalmente en el mundo que vivimos a nadie le gusta que hablen de que es un miserable. Nosotros, nuestra condición anterior, de lo que Pablo ha estado hablando desde el capítulo 1 de Romanos, es que la situación del ser humano era de depravación total, de alejamiento de Dios total, de miseria absoluta, de ser gente que no agradece a Dios, que no reconoce a Dios, que da culto a las criaturas en vez de al Creador. Capítulo 1, a partir del versículo 18 dice que porque no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada y están llenos de, ¿os acordáis de esto? Están llenos de toda injusticia, envidia, avaricia, codicia, desobediencia a los padres, etcétera, etcétera. 24, yo creo que hemos de leerlo. Vamos a leerlo. Romanos 1, 18, si lo queréis buscar. Romanos 1, dice, dije 18, pero es el 28. En el 28 dice que como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y están llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La misericordia tiene que ver con esto, con la miseria del ser humano, con la tuya y con la mía. Y fíjate la lista, qué lista más completa. Cuando hacemos estudio evangelístico con personas que quieren estudiar la Biblia, les preguntamos, ¿crees que algo de esto no hay hoy en la sociedad en la que vivimos? La gente no creyente te dice, todo eso está. Porque aunque queramos tener una visión muy optimista del ser humano y buena del ser humano, lo cierto, según la Biblia, es que esto es lo que hay cuando la gente no queremos tener en cuenta a Dios. Versículo 28. No quisieron tener en cuenta a Dios, entonces el fruto de eso, lo que hay en mi interior, es la envidia, es el egoísmo y todo lo que hemos leído aquí. Dice el capítulo 3, versículo 10 de Romanos, que dice también, describiendo esta situación en la que estábamos, dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El diagnóstico de la Biblia en cuanto al ser humano apartado de Dios es de miseria. Es así. Rousseau no tenía razón, que dijo que el hombre es bueno por naturaleza. Pero no solo esto, porque esto, según acabamos de leer, todo ese pecado que hay en nosotros, o que había, esperamos que vamos teniendo menos, ¿no? Pero toda esa condición en la que antes estábamos, porque Pablo dijo, erais desobedientes, pero habéis alcanzado misericordia. O sea, hay una realidad pasada, aunque pecamos, pero desde el punto de vista de la doctrina es una realidad pasada. Todo ese pecado lo que ha traído, dice aquí, es el juicio de Dios. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican esos pecados son dignos de muerte, no solo lo hace, sino que se deleitan en ello. Entonces, en los primeros capítulos de Romanos es muy fuerte, porque se nos está hablando de una condición del ser humano muy depravada, muy triste,
muy en contra de Dios, llegando a niveles muy bajos de conducta, ¿no? No creo que podamos decir que esto ya pasó, que era en aquel siglo. Pero eso conlleva que el Dios de justicia juzga al ser humano y lo condena a muerte. Los que pecan, los que pecamos, somos dignos de muerte. Esa es su ley. La ley de Dios no es que el pecado te lo perdona por 50 euros de multa. La ley de Dios implica la muerte. Romanos 3, 23, eso de niños ya lo sabíamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el ser humano, por naturaleza, está destituido de la gloria de Dios. Está apartado, o sea, Dios es alérgico al pecado, Dios es santo y toda esa miseria que llevamos dentro es incompatible con una relación con Dios. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y Romanos 3 también dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ni por las obras de la ley ningún ser humano va a ser perdonado de su miseria. ¿Qué significa esto? Significa que por muchas cosas buenas que uno puede hacer, que las hacemos, pues no somos tan depravados como para no hacer nada bueno. Pero resulta que la sentencia de la Biblia es que cualquier cosa buena que uno pueda hacer no sirve para que Dios nos perdone lo malo. No puedes apuntarte a una religión y entonces Dios te perdona. No puedes dar, si ahora el hermano da 100.000 euros aquí a cada uno, tampoco es perdonado por eso. Porque en la ley de Dios es justa y el juez juzga con justicia y si su ley dice que la paga del pecado es la muerte, pues eso es la paga del pecado. ¿No? No lo puede cambiar. Y de hecho, si miramos el mundo en el que vivimos, no nos gustaría que un juez hiciera eso, juzgando a alguien, especialmente si somos víctimas de un delito. No nos gustaría que un juez perdonara a un delincuente porque en el pasado haya sido voluntario en una ONG. ¿Verdad que no? Nos gustaría que la ley se aplique. Pero a veces a Dios le pedimos que mire para otro lado, que no vea la miseria del ser humano y que nos perdone y ya está. Y ya compensaremos haciendo alguna cosa buena, como venir el domingo al culto, ¿no? Esto es la raíz de la misericordia de Dios, porque lo que dice en los primeros capítulos de Romanos es que hay una forma en la que podemos ser perdonados. Una sola forma en la que podemos ser perdonados. Y es el plan de Dios de enviar a Jesús a pagar por nuestras miserias. Lo que Dios ha hecho es lo que dice Isaías 53, coger toda nuestra maldad, toda nuestra miseria, todo mi egoísmo, toda mi envidia, toda mi codicia, todo mi mal hablar, toda la violencia, todo el orgullo que yo tengo y lo ha puesto encima de Cristo en la cruz para que Él pague por eso. Entonces, eso es la misericordia de Dios, ¿sí? Eso es la misericordia. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, o sea, a pesar de ser pecadores, que no merecíamos nada, Cristo murió por nosotros. Y por eso dice Romanos 5:1 que justificados por la fe en la obra de Jesús, estamos en paz. Por eso dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Y esto es la misericordia, o las misericordias. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿De dónde me ha sacado? ¿De dónde me ha sacado? ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros? Que nos ha dado a su Hijo, no 1 millón de euros. Nos ha dado a su Hijo, lo ha sacrificado, lo ha presentado como sacrificio vivo para que muriera en la cruz en nuestro lugar, para limpiar con su sangre nuestra miseria. Y ahora Pablo dice, os ruego, una vez vista la misericordia de Dios, que le entreguéis vuestra vida a Él. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto racional, lógico, único culto posible. En esos capítulos del 1 al 8 de Romanos, no solo está la salvación, allí se dice que se nos ha dado el Espíritu, que tenemos una nueva identidad como hijos, Romanos 8, que incluso en el desastre que aún vivimos como hijos, por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne, que cuando nosotros no sabemos orar, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, que tenemos esperanza algún día de la renovación, de la redención completa de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de la tierra misma, que gime esperando ser liberada, Romanos capítulo 8, y acaba ese capítulo diciendo que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Fíjate la misericordia de Dios. Las misericordias, porque tiene tantas caras, es como un diamante con diferentes lados, ¿no? Tú miras Romanos 1 a 8 y dices, madre mía, ¿de dónde nos ha sacado Dios? ¿Y qué ha hecho con nosotros? ¿Qué nos ha regalado? ¿Qué nos ha dado sin merecerlo? Esa es su gracia y su misericordia. Por lo tanto, os ruego, como consecuencia de eso, que le entreguemos nuestra vida a Dios. Capítulo 6 de Romanos, versículo 12, cuando habla del bautismo y de que morimos a una vida vieja de pecado y resucitamos a una vida nueva, un poco más adelante, en el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros, vuestro cuerpo, al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros, vuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia. En el contexto de la carta, este texto nos ayuda a entender qué quiere decir, ¿no? Es que le entreguemos nuestra vida a Dios como instrumento de justicia y no como instrumento de iniquidad. Que nuestra vida sea una vida dedicada a la justicia de Dios, a hacer la voluntad de Dios, como a veces se interpreta la palabra justicia en el Nuevo Testamento. Morimos a nuestra vida de desobediencia para entregar nuestra vida a Dios. Y llegados aquí, pues nos tenemos que preguntar, ¿cuál está siendo tu respuesta de adoración a Dios una vez vista su misericordia hacia ti? ¿Cuál está siendo tu respuesta? ¿Cuál está siendo mi respuesta? Cada uno de nosotros tiene que pensarlo. Porque si no es una entrega completa, no es el culto que Dios merece. Es otra cosa. Es un gracias. Gracias es muy poco comparado con toda la misericordia.
¿Le hemos entregado nuestra vida a Cristo completamente? ¿Hay alguien aquí que quizá no lo ha hecho aún? A lo mejor eres simpatizante, a lo mejor estás acostumbrado a ir a la iglesia, a venir a la iglesia, dices que crees, pero te mantienes un poco distante. Estamos tan agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho que le hemos entregado nuestra vida entera. ¿O es posible que estemos en un simple gracias o ni siquiera gracias? Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, de 10 leprosos. Es un ejemplo que viene a cuento. ¿Os suena el ejemplo? ¿Qué pasó con los 10 leprosos? Que uno volvió. La lepra era algo asqueroso, algo limitador, era la enfermedad peor que podía haber. No podían vivir la gente con su familia, tenían que vivir lejos, les llevaban la comida, se las dejaban a 100 metros o 200 metros. Eran parias de la sociedad, gente miserable. Gente miserable. Ellos lo sabían, estos 10 lo sabían. Tenían la lepra, ¿sabes lo que es tener la lepra? Yo no lo sé, pero debe ser terrible ver tu carne caerse a trozos y ir camino de la muerte por esto. No poder estar con tu familia, no poder... ¿Cómo puede ser que Dios curó a 10 y solo uno volvió a darle gracias? ¿Cómo puede ser? ¿Es esa nuestra actitud con Dios? Porque de esta respuesta a esta pregunta depende nuestra vida cristiana luego, que es lo que viene luego a explicar el apóstol Pablo. Luego él nos va a decir muchas cosas. Pero ¿por qué vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer si no es por un sentido de profunda gratitud a Dios por lo que Él ha hecho? Nosotros no estamos llamados a portarnos bien para ganarnos el perdón de Dios. Hemos sido ya perdonados. No venimos a la iglesia para ganar nada. Venimos porque estamos agradecidos. Y si nos tenemos que sacrificar por Dios, hacer algo que no nos apetece, que va en contra de nuestra voluntad o naturaleza, será porque tengamos un profundo sentido de gratitud por la misericordia de Dios. De esto depende lo que voy a hacer luego con mi vida, en la iglesia, en mi familia, de esto depende. Incluso de esto depende cómo voy a tratar a gente miserable. Fíjate. No sé si conoces a un miserable. Desde el punto de vista de cada uno, todos tenemos a alguien que para nosotros podría ser un miserable. Alguien que sea extremadamente egoísta y que lo vea rácano y diga, qué miserable es el tío. Yo lo miro y digo, qué miserable es. Tiene pasta y no... No es como el hermano que trae sobres con 1.000 euros para todos. Veo a un maltratador y digo, qué miserable, qué cobarde. ¿No? ¿No os pasa a vosotros? Alrededor nuestro vemos cosas que demuestran que huele a miseria, huele a leproso. Ahora, ¿cuál es tu actitud y la mía con los miserables? Porque Dios miró nuestra miseria y se ensució las manos porque puso su corazón en esa montaña de miseria para conseguir nuestro perdón. Esto no estaba apuntado, pero me ha ido. La segunda cosa importante que Romanos 2 nos dice, ese versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La segunda cuestión fundamental que nos va a ayudar a vivir una vida conforme a Dios es querer hacer la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa. Querer hacer la buena voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena. A veces los cristianos podemos tener una visión un poco negativa.
de la voluntad de Dios, porque pensamos que nos prohíbe cosas, que hay cosas que no hay que hacer, entonces vaya rollo, ¿no? Que me corta el rollo de mi felicidad. Pero no, Pablo dice que la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios ha revelado en su palabra para que sepamos cómo conducirnos en esta vida, es bueno. Él no quiere nada malo. Él es bueno, su voluntad es buena y su voluntad es agradable y perfecta. Y entonces, un creyente que le entrega su vida a Dios, ¿qué quiere hacer? La voluntad de Dios. A que no estamos diciendo nada nuevo. O sea, ¿sabes cuál es el problema aquí? Es la intensidad de ese deseo. Porque todos nosotros, si nos preguntaran ahora, ¿tú como creyente quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos dirían que no? ¿Cuántos dirían que sí? Pues yo diría que sí, ¿no? Ahora, eso resulta que a veces tiene poca fuerza. Es como lo de la entrega. Aquí lo que nos está diciendo Pablo es que algo esencial en la vida de un cristiano es vivir para hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad. No hacer lo que Él quiere, y no digo que lo que uno quiera siempre sea malo, no. Dios nos da libertad para hacer cosas también. Pero lo primero, lo esencial, lo fundamental, lo central, lo decisivo, es vivir para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes quién dijo que había venido a la tierra para hacer la voluntad de Dios? ¿Quién lo dijo? Hasta Jesús lo dijo. Juan 5, ¿no? Juan 4. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Yo no he venido aquí a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hágase tu voluntad y no la mía, cuando oró en Getsemaní. Padre, no quiero, pero hágase tu voluntad y no la mía. Ser cristiano es algo esencial a ser cristiano, tener muy claro que lo que dirige mi vida es mi entrega a Dios y el deseo profundo de hacer la voluntad de Dios, querer hacer la voluntad de Dios. De estas dos ideas o dos actitudes va a depender todo lo demás que hacemos y somos y vivimos aquí. Cómo usamos el dinero, cómo es nuestra sexualidad, cómo nos comportamos con los vecinos, si estamos aquí cumpliendo la misión o no, todo depende de esto, de la intensidad, decisión que hayamos tomado. Pablo, para que podamos entender esta idea de hacer la voluntad de Dios, nos dice que tenemos que hacer dos cosas. O nos dice, mejor dicho, que no tenemos que hacer una cosa y sí tenemos que hacer otra cosa. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Sí? En negativo. No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa? En el original griego, la palabra conformarse significa dejarse moldear. Dejarse moldear. No os dejéis moldear por este siglo. Pero este siglo, ¿qué quiere decir? Por este mundo en el que vivimos. Que Gálatas 1:4 dice siglo malo. No os dejéis moldear por este siglo malo. 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que no creyeron. El Dios de este siglo. ¿Quién es? Es el diablo. ¿Quién manda? Entre comillas. En este mundo. ¿Quién al menos influye mucho en este mundo? Entonces, hay una exhortación muy clara del apóstol. Si realmente queremos hacer la voluntad de Dios como cosa importante, ojo, no te dejes moldear por este mundo. ¿Qué significa esto? Significa que este mundo va a querer moldearte. Significa que en este mundo hay filosofías,
hay pensamientos, hay propaganda, hay publicidad, hay ejemplos de gente que tienen otros valores, otras filosofías que no tienen nada que ver con hacer la voluntad de Dios y hay una presión muy fuerte para que tú te dejes moldear y yo me deje moldear por esas cuestiones. ¿Sí o no? Mucho. Mucho yo no diría mucho, yo diría muchísimo. Porque como vivimos en un mundo de ultracomunicación, ultrapublicidad, constantemente los valores, los pensamientos, la psicología humanista, etcétera, etcétera, es la ley que nos dicen que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces el cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios tiene que ser un experto en detectar cuando lo que en este siglo produce no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Te va incluso a apartar de hacer la voluntad de Dios. O sea, tú tienes que tener unas antenas, y yo, que son detectores. Uy, esto no me conviene. Fíjate, he empezado a hacer esto que me dicen que tengo que hacer, me estoy alejando de hacer la voluntad de Dios. Entonces me resisto. O sea, no te dejes moldear. No nos dejemos moldear. Eso significa resistirse. Eso significa decir que no. De un no claro. ¿Por qué? ¿Qué está en juego? Si te dejas moldear, no vas a hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta, vas a hacer otra voluntad de otros, del el que manda en este siglo y que ha cegado el entendimiento. Dice 1 de Juan 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace, ¿ves cómo está contrastando de nuevo lo que el mundo ofrece con la voluntad de Dios? El mundo en que vivimos te va a apretar a tope para que compres los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero el mundo pasa, dice Juan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tuviéramos que hacer una lista de todas las cosas o valores, filosofías que este mundo siglo nos influye, pues sería muy largo y no lo voy a hacer. Culto corto. Pero de forma general, sí podemos hacernos una pregunta tú y yo, y nos las tenemos que hacer. Tú sabes ver, o estás viendo ya, y yo también, que los intereses que tienes en esta vida, tus intereses, tus deseos, tus sueños, lo que te importa, a lo que le dedicas el dinero, tu tiempo libre, etcétera, ¿está alineado con la voluntad de Dios? ¿O estás en peligro de alejarte de la voluntad de Dios? Y yo también. Podemos hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me interesa en esta vida? ¿Dónde está mi sueño? ¿En qué estoy pensando? ¿En la coca de esta noche? No pasa nada porque hemos comprado coca nosotros. En el Capravo estaba a precio bueno. Mi mujer ha dicho que podéis ir al Capravo. Esto no habría que hacer publicidad, pero bueno. Ya sabéis que no hablamos de tonterías. O sea, podemos comer coca y tirar un petardito. Pero, ¿verdad que la línea entre lo que nos es lícito y lo que podemos disfrutar de esta vida y empezar a amar, a desear, a querer otras cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios, no es una línea tan difícil o tan fácil de discernir? No sé si lo he dicho bien. ¿Se me ha entendido? ¿Sí? Tú miras Instagram y ves lo que a la gente le interesa.
TikTok no, porque me lo he quitado. Instagram a veces, tampoco miro mucho, pero alguna vez pues sale allí, ¿no? Entonces, los intereses, lo que más nos alegra la vida, ¿qué es? ¿Qué es? Tiene que ver con personas que le han entregado su vida a Dios y viven para hacer su voluntad con todo lo que ello implica. Por ejemplo, en cuanto a cumplir nuestra misión aquí, en tener nuestra mirada hacia los que no conocen a Cristo, ayudar a los pobres, invertir dinero en el reino y no gastármelo todo en coca de hoy, de San Juan. Sí, porque cada decisión, fíjate que lo que dice el Pablo es, no os dejéis moldear por este mundo, sino dejaros moldear mediante la renovación de vuestro entendimiento, añadiríamos, basado en la palabra, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. O sea, estamos en un ejercicio difícil, a veces, de distinguir lo que es la voluntad de Dios y lo que no. A veces es difícil, a veces no. A veces es muy fácil distinguirlo. Si alguien viene y te ofrece matar a alguien, pues dirás que no, eso no puede ser la voluntad de Dios. Pero hay otras cosas, tipo intereses, tipo materialismo, tipo culto al cuerpo, pensaba que no iba a decir nada, pero ya estoy diciendo, tipo qué hacemos con los fines de semana, que el mundo te dice que para ser feliz tú tienes que encajar en esas filosofías, publicidad, inversión de tiempo y dinero, de esfuerzo. ¿Te lo dicen o no te lo dicen? Pues ya está. Entonces, estamos comprando eso, nos estamos dejando moldear, porque está en juego que tú y yo hagamos la voluntad de Dios, que tú y yo estemos dando la respuesta correcta ante lo que Dios ha hecho por nosotros. Está en juego la misión de la Iglesia. El contraste es, no os dejéis moldear, sino transformaos. Es dejarse moldear. En el fondo es no te dejes moldear por aquello que no tiene nada que ver con Dios ni la voluntad de Dios. Déjate moldear. Intuimos que por aquello que sí. ¿Y cómo lo vas? ¿Qué ejercicio tienes que hacer para saber, para comprobar la voluntad de Dios? Pues por medio de la renovación de tu mente. El cuerpo, la vida hay que entregarla. Es como nos manejamos, como hacemos las cosas. La mente hay que renovarla de todo esto que venimos diciendo, de la misericordia de Dios, de lo que Él ha hecho, de su palabra, de lo que dice la palabra que es su voluntad. Renovar nuestra mente, porque entonces podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que, queridos hermanos, si os dijera que paséis feliz verbena, es un buen deseo, pero es una tontería. Que la verbena pasa, el petardo se peta y se quema, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quizá puedes hacer la verbena y aprovechar para invitar amigos no creyentes. Y compras petardos que tengan una cruz. O las cocas con un versículo. Podemos aprovechar las cosas que este mundo ofrece para hacer nuestra misión en medio de la sociedad, ¿no? Todo esto es lo que está en juego. Por lo tanto, final del sermón, de la predicación, ante la misericordia tan grande que Dios ha tenido con nosotros y tiene. La respuesta, nuestro culto lógico, racional es entregar nuestra vida y querer hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra. No dejándonos moldear, sino transformándonos en la imagen de Cristo por el poder del Espíritu, que es algo que Él hace
Nosotros no podemos hacerlo. Nuestro ejercicio es de pensar correctamente en nuestra mente, en las cosas que Dios dice, pero es el Espíritu Santo quien nos transforma, ¿no? Así que bueno, que espero que el Señor nos ayude y en vez de buena verbena tengamos buena eternidad. Y que Dios te diga a ti y a mí, cuando nos encontremos delante de su presencia, bien buen siervo y fiel.